Dentro de la programación 365 Jazz Bilbao se puede ver a artistas internacionales, pero también hay hueco para que otras formaciones puedan tocar en diferentes recintos, como fue el caso de Turbo Jazzeros en el Sheraton de Bilbao. Se trata de una formación que bebe del jazz más vintage, pasando por el flamenco o el heavy metal. A lo largo de su trayectoria musical, el batería vizcaíno Borja Barrueta ha colaborado con un gran número de formaciones de estilos muy variados. Jorge Drexler o Carmen Paris son algunos de los artistas que reclaman su particular manera de entender la percusión. Sin embargo, podríamos decir que el jazz es el área donde Barrueta se siente más cómodo. En el panorama jazz le hemos visto tocar recientemente por aquí con Eduard Pérez o Bank of No Land. Esta vez Barrueta aparece en 365 Jazz Bilbao con una formación de cuarteto junto a Moisés Sánchez al piano, Toño Miguel como contrabajo y Ariel Brínguez en saxo tenor. Es especial porque venimos de una formación que hemos estado grabando el último disco de Moisés, se grabó en Brooklyn, en Nueva York. Y bueno, todavía no ha salido, pero digamos que esta noche probablemente toquemos muchas de las canciones que están en ese disco, ¿no? Y bueno, nos da mucha ilusión. La música de Moisés es una música, para mí, bueno, que te transporta a muchos sitios, puesto que él como pianista y como compositor es una persona con un talento impresionante, pese a la juventud de él, ¿no? Tiene 20, no sé si tiene 25 o 26 años, y es una persona pues, que tiene un tremendo dominio del instrumento y además un coco y una apertura que le permite ir hacia sitios muy interesantes con sus composiciones. Composiciones propias, muchos momentos de improvisación, hay que practicar la improvisación. Sí, porque, bueno, pasan muchas cosas y además es una oportunidad para escuchar a las personas con las que estás tocando, ¿no? De ahí surge mucha vida, ¿no? Y mucha música. Y bueno, es compartir al fin y al cabo y estamos en eso. La música, cuando se comparte y se genera momentos muy bonitos, eso sale hacia afuera, el público lo disfruta. Hoy en día creemos que es importante que la música salga hacia afuera y que la gente te lo reciba y que te lo vuelvan a enviar y que sea una bola y que la gente, pues, por medio de la música, por cómo está hoy en día todo, se produzcan sensaciones bonitas, ¿no? O sensaciones, básicamente, cada uno, ¿no? Pues lo siente de forma diferente. 10 años son más o menos los que Barrueta lleva fuera de Euskal Herria, a caballo entre Madrid y los otros lugares que por su trabajo se ve obligado a visitar. Desde la distancia en todo este tiempo ha podido observar cómo de únicamente festivales concretos y puntuales se ha podido pasar a un circuito de jazz regular, que aunque poco a poco parece consolidarse. Cuando yo estaba por aquí, vivía más aquí, sí que realmente estaban los festivales, digamos, importantes de la zona y efectivamente a lo largo del año era un oasis completo, cosa que evidentemente no beneficia en absoluto a los músicos y bueno, no había una escena. Ahora quiero pensar que se está creando poco a poco con iniciativas tanto grandes como chiquitas, porque aparte de las iniciativas grandes que existen, como puede ser 365, Distrito Jazz, que son iniciativas con un presupuesto y que están haciendo las cosas muy bien. Hay gente que también está apostando, el Calía en Leioa, por ejemplo, yo qué sé, y seguro que hay muchos sitios, ¿no? Si suben músicos de fuera, se crea un circuito, entonces
es posible, ¿no? Quedarte en Bilbao de repente 4 o 5 días, traer buenos músicos que no solo actúen en grandes festivales, sino que tú puedas ver a grandes músicos tocando en clubs pequeños, en bares, en hoteles, como es esta ocasión, y no tengas que estar a 40 metros de un solista que apenas escucha su solo, ¿no? Que puedas estar a 3 metros y disfrutar, ¿no? Y eso consiguiendo poco a poco, o sea que ojalá siga y la gente le apetezca y bueno, esté por la labor, ¿no? De hacer y de escuchar.